grado. Bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Aprenda en Casa. El día de hoy quiero iniciar mi videíto saludando a algunos de mis niños que siempre me acompañan, como son Alexa, Marquito Moreno, Bianca, Alejandra, Ismael, Ángel Manuel, María Fe, y también a los niños de la institución 3079, Sebastián, Yasmín, Sheila, Lucas y Rocío. El área que hoy día vamos a desarrollar también es comunicación, igual que ayer. La competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Y las capacidades que vamos a movilizar durante esta actividad son: obtiene información, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Y seguro que al ver la imagen te estás dando cuenta de qué es lo que el día de hoy vamos a realizar. La actividad 3 de esta semana 33 se titula Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar. Nuestra meta es entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. De la entrevista. Es nuestro primer proceso, nuestro primer paso. ¿Ya? Observa la imagen y responde las siguientes preguntitas. A ver, ¿a quiénes observas en la imagen? Seguro que ya te diste cuenta. Hay dos personas, una mayor, una menor. Muy bien. ¿Qué están haciendo? A ver, tiene una hoja el niño, tiene su celular. Perfecto. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué estarán juntos, conversando, dialogando y con un celular cerca? Y te da una pregunta más. ¿Qué está utilizando el niño? Como tú eres muy observador o muy observadora, ya te diste cuenta. Recuerda dos actividades de las semanas anteriores. En la semana 27 del día 5 realizamos una entrevista para ampliar información. Y en el día 3 de la semana 30 también entrevistaste para recoger información sobre una receta saludable. Es decir, que ahora ya eres un experto o una experta entrevistando. En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, es decir, preguntando, y de oyente, registrando la respuesta del familiar entrevistado. A continuación, organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla. Esta tabla tiene 3 columnas. La primera columna nos pregunta lo siguiente: ¿para qué realizaré la entrevista? Y te da 3 motivos. Tú puedes colocar un cuarto motivo si consideras necesario. En el primero, realizaré la entrevista para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Y para saber eso, ¿qué preguntas haré? ¿O qué preguntaré? Preguntaré qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar y también el rol de una hija y un hijo en el hogar. ¿Son diferentes? ¿Por qué? Y si consideras necesario hacer otra preguntita, auméntala. También vas a realizar la entrevista para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. Y para ello, tú crearás tu pregunta. También
para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Aquí también elaborarás y escribirás tú la pregunta. ¿Y a quién entrevistaré y por qué? Pues piensa, de repente puede ser a tu abuelita, a una tía, a un familiar que de repente no hayas entrevistado. Continuemos, chicos. Como ustedes ya saben y son expertos, siempre es necesario hacer nuestra guía de entrevista, que debe tener como mínimo, escucha bien, como mínimo 5 preguntitas. 2 ya tienes. Así que tienes que crear 3 más sobre el tema que estamos tratando. Y te recuerdo cuáles son las partes de tu guía. El título de la entrevista, la presentación del entrevistado, donde van los datos, el nombre del entrevistado, el tema de la entrevista y la fecha de la entrevista. También está las preguntas para la entrevista, donde te vuelvo a recordar que son 5 preguntitas como mínimo. Y el cierre, que es el agradecimiento y la despedida al familiar que entrevistaste. También recuerda que puedes agregarle una frase o un mensaje final para que lo escuchen las personas que están viendo tu entrevista, especialmente la señorita Elizabeth. Recuerda, aunque yo sé que tú lo sabes, siempre es bueno refrescar la memoria. Una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada. ¿Para qué? Para conocer u obtener información de interés en un estudio o en una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda a la persona entrevistada. Algunos detalles que debes tener en cuenta durante la entrevista son los siguientes. Saluda e indica el propósito de la entrevista, es decir, ¿por qué estás haciendo tu entrevista? También formula las preguntas con voz clara y precisa. Siempre es bueno escuchar atentamente las respuestas que nos van a dar, porque puede ser de que te surja alguna repregunta, algún dato interesante que quieras preguntar. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Y recuerda que siempre es bueno contar con un medio móvil para grabar tu entrevista, pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado. Después de la entrevista, invita a tu familiar entrevistado que te comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niña o cuando era niño. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en que su padre era niño y su madre era una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Algunas ideas importantes al respecto que puedes anotar son las siguientes. Su experiencia de cuando era niña o cuando era niño. Los roles de las niñas y los niños en el hogar. Y también los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Siempre es bueno reflexionar sobre tus aprendizajes y esta vez lo haremos teniendo en cuenta 5 criterios. Primero, formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada o el entrevistado.
Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Y recuerda que a la hora de tu entrevista puedes agregarle alguna frase, algún mensaje o un lema sobre los derechos del niño. ¿Cuáles son las tareitas a presentar en esta oportunidad? Primero, las preguntas antes de la entrevista. La tabla donde organizas tus ideas. También tu guía de entrevista. Luego, la entrevista en video o audio a tu familiar y tu tabla de reflexión de los aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños. De esta manera hemos concluido la actividad número 3 de esta semana 33. Yo sé que lo vas a hacer muy bien porque ya eres un experto o una experta entrevistando personas. Así que, sin miedo y vamos hacia adelante. Tú puedes. Nos vemos el día de mañana. Arrivederci, chicos.